La transcripción. Definición. La transcripción es el proceso mediante el cual, a partir de una molécula de DNA doble hélice, se sintetiza una molécula de RNA complementaria a una de las cadenas de DNA. La transcripción produce en último término los diferentes tipos de RNA celular, mensajero, ribosómico y de transferencia. 2. Características generales. La síntesis de RNA tiene las siguientes características. Es monocatenaria. A diferencia de la replicación, solo se transcribe una de las cadenas de DNA. La cadena de nucleótidos utilizada para la transcripción se denomina cadena molde. En la mayoría de organismos, cada gen se transcribe a partir de una sola cadena, pero puede transcribirse genes distintos a partir de las dos cadenas. Durante la replicación se sintetiza una molécula de RNA complementaria y antiparalela a la cadena molde de DNA. El RNA transcrito tiene las mismas polaridad y secuencia de bases que la cadena codificadora, salvo que el RNA contiene U en lugar de T. Tenemos aquí cromosomal DNA promoter gen A, el cual de 5 a 3 y 3 a 5. Entonces, direction of transcription, este es gen A, RNA. Y template strand, arriba terminator, regions of DNA between genes, promoter gen B, terminator promoter gen C, abajo template strand y gen B RNA, gen C RNA. Entonces decíamos que las características generales son que es monocatenaria, y B, que es selectiva. Solo se sintetiza RNA a partir de ciertas regiones del DNA. Hay zonas del DNA que no contienen información para ser transcrita, otras que se transcriben solo en las células de determinado tejido, por ejemplo el gen de la hemoglobina, que se transcribe en los reticulocitos, y otras cuya transcripción depende del estado fisiológico de la célula. Es reiterativa, es decir, una misma región de DNA puede estar siendo retranscrita simultáneamente por varias RNA polimerasas, con lo que se obtienen muchas copias. D no requiere de cebadores. La agregación de ribonucleótidos es de 1 por vez en el extremo 3 OH de la cadena en crecimiento. Se cortan dos fosfatos del ribonucleótido trifosfato que ingresa y el fosfato restante participa en un enlace fosfodiéster que conecta el nucleótido a la cadena de RNA creciente. La reacción química total para la adición de cada nucleótido es RNAN más RNTP. Entonces RNA N más 1 más PP sub I, donde PP sub I representa el pirofosfato. Los nucleótidos se añaden siempre al extremo 3' de la molécula del RNA y por consiguiente la dirección de transcripción es de 5 a 3. Ocurre en los periodos G1, S y G2 del ciclo celular. F ocurre ya. 3 requerimientos generales. El aparato de transcripción. La síntesis de RNA requiere la introducción de enzimas y proteínas diversas. Todos los pasos necesarios para que tenga lugar están a cargo de una sola enzima, la RNA polimerasa. La acción de la RNA polimerasa aumenta debido a numerosas proteínas accesorias que se unen y abandonan la polimerasa en diferentes etapas del proceso. La RNA polimerasa dependiente de DNA procariota. Las bacterias poseen un solo tipo de RNA polimerasa, RNA pol, que cataliza la síntesis de todos los tipos de RNA bacteriano. La RNA polimerasa bacteriana es muy progresiva. El transcrito es sintetizado de principio a fin por una sola molécula de RNA polimerasa. La RNA polimerasa bacteriana realiza múltiples funciones. Localiza en el DNA los centros de iniciación y las señales de terminación que determinan al final de la transcripción. Desarrolla un tramo del DNA para producir un molde de DNA de una sola cadena. Selecciona el ribonucleósido trifosfato correcto y cataliza la formación de un enlace fosfodiéster. La RNA pol procariota es una enzima muy grande, entre 500 kilodaltons, y compleja, formada por 5 subunidades que forman el nucleótido de la enzima alfa sub 2, beta, beta prima, omega, y es el que contiene el centro catalítico.
La holoenzima, además de dichas subunidades, contiene la subunidad sigma, que localiza el centro promotor, allí donde empezará la transcripción. Inicia la síntesis y luego se disocia del resto de la enzima. Tenemos acá las subunidades de R, un dibujo DNA y la molécula alfas, betas con su beta prima y sigma 70 y la omega. Tabla 4. Subunidades de la RNA polimerasa procariota. Subunidad alfa. Número de subunidad en la holoenzima 2. El gen RPOA. La función requerida para el ensamble de la enzima interactúa con algunas proteínas regulatorias. Beta. Subunidad en la holoenzima 1. El gen RPOB. La función forma una pinza y está involucrada en la catálisis. Es el sitio de acción de la rifampicina. Beta prima, número de subunidad en la holoenzima 1. RPOC. El gen RPOC forma una pinza y permite la unión a la cadena de molde. Omega, RPOZ, ayuda en ensamble de la enzima, pero no es requerido para la actividad enzimática. Sigma, enzima 1, gen RPOD, dirige la enzima al promotor, pero no es requerida para la formación del enlace fosfodiéster. Molde de... Entonces estábamos en requerimientos generales del aparato de transcripción. Hemos dicho primero que es RNA polimerasa dependiente de DNA procariota, y B, molde de DNA. El molde para la síntesis de RNA, al igual que para la síntesis de DNA, es una cadena simple de la doble hélice del DNA. C, sustrato para la transcripción, los 4 ribonucleótidos trifosfatos RNTP, ATP, CTP, GTP, UTP, T, topoisomerasa unidos, magnesio, MN, manganeso, F, factores proteicos. Unidad de transcripción. Una unidad de transcripción es un tramo de DNA que codifica una molécula de RNA y las secuencias necesarias para la transcripción. Dentro de la unidad de transcripción hay 3 sitios críticos: un promotor, una secuencia que codifica RNA y un terminador. El promotor es una secuencia de DNA que el aparato de transcripción reconoce y a la que se une. Indica cuál de las 2 cadenas debe ser leída como molde y la dirección de transcripción. El promotor también determina el sitio de inicio de la transcripción, el primer nucleótido que será transcrito a RNA. En la mayor parte de las unidades de transcripción se localiza cerca del sitio de comienzo de la transcripción, pero no se transcribe a sí mismo. La región codificante de RNA, una secuencia de nucleótidos de DNA que copia a una molécula de RNA. El terminador, una secuencia de nucleótidos que señala el sitio en el que debe finalizar la transcripción. Los terminadores suelen formar parte de la secuencia codificante, es decir, la transcripción solo se detiene una vez que el terminador ha sido copiado al RNA. El esquema donde se ve el gen, el DNA, D5-3, promoter, RNA coding sequence y terminator. En 3 non-template strand, en 5 template strand. Entonces se inician 1 en el promoter más 1, transcription initiation seed. Y en terminator, la transcripción termination seed. Upstream object, downstream object. El aparato de transcripción se mueve corriente abajo o downstream durante la transcripción. Se une al promotor que habitualmente se encuentra corriente arriba, upstream, del sitio de inicio, y se mueve hacia el terminador que está corriente abajo de este sitio. Cuando se escriban las secuencias de DNA, por lo general solo se indica la secuencia de una de las 2 cadenas
que siempre es la secuencia de la cadena que no es molde, o sea, cadena con sentido positivo, debido a que será la misma que la secuencia del RNA transcrito a partir del molde, cadena antisentido. Por convención, la secuencia sobre la cadena codificante se escribe con el extremo 5 a la izquierda y el extremo 3 a la derecha. El primer nucleótido transcrito, el sitio de inicio de la transcripción, se enumera con +1. Los nucleótidos que se encuentran corriente abajo del sitio de inicio reciben números de posición positivos, y los que se encuentran corriente arriba del sitio de inicio reciben números negativos. De este modo, el nucleótido 34 estará a 34 nucleótidos corriente abajo del sitio de inicio, mientras que el nucleótido 75 estará a 75 nucleótidos corriente arriba del sitio de inicio. Seguiremos con las etapas.